Bueno, buenas noches. ¿Cómo les va? Que estamos en un nuevo capítulo de Pulsión de Radio. Les habla Laura Salinas y bueno, estamos en el mes aniversario. Pulsión de Radio, con mucha alegría, mucha satisfacción, está en el mes donde se cumple un recorrido, este, y donde, bueno, puntuamos eh, haciendo una evaluación de momentos muy intensos, muy nutritivos, muy vitales y que esperamos que se sigan replicando. Hoy con un invitado que voy a presentar en un ratito, un invitado este joven pero joven en el sentido del deseo de todo lo que nos va a venir a contar hoy, de su posición, de su recorrido en relación a la salud mental y los derechos humanos. Luego lo presento. Y bueno, y luego de la entrevista vamos a tener la segunda hora hoy muy especial, porque nuestra agenda cultural ha tenido un trastocamiento un poco enigmático o inquietante, no sé, que ha sido dado en llamar agenda de cultural, pasó a agenda criminal. Así que los invitamos a la segunda parte también, a ver de qué se trata lo que nos traen los queridos colegas en la segunda hora. Bueno, pasamos entonces a la tanda y volvemos a la entrevista. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, bienvenido Adelki del Do. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy contento de estar acá, muchas gracias por la invitación. Bueno, genial, genial. A ver si cómo aprovechamos nuestro encuentro hoy. Muchas gracias por estar, por compartir con nosotros el espacio. Y bueno, muy intenso, ¿no? Tu recorrido,
recién te preguntaba, bueno, ¿en qué año te recibiste? Y bueno, si bien ya hace unos cuantos años, Sí. pero en todos estos has estado muy activo, ¿no? Sí, y siempre vinculado a temáticas de salud mental y derechos humanos. Sí, Ujú. de estudiantes ya tenía un interés por esta temática. eh, Colaboraba en Amnesty International cuando era Ah, estudiante y ajá. también ingresé a la cátedra de Ética y Derechos Humanos siendo, En la UBA, sí, ¿no? en la Ajá. UBA siendo estudiante. Sí, siempre tuve un interés por la temática de la salud mental y de los derechos humanos. Sí, Bien, bien. Y por ahí después podemos volver, ¿no? A ese recorrido tuyo, pero la verdad que me alegré mucho cuando me comentaron unos colegas que estabas coordinando el dispositivo del Ulloa. Y bueno, fue una alegría y yo te conocía de otro espacio, pero fue una alegría y dije, bueno, qué bueno si él quiere venir a contarnos un poco las características, un poco la historia y qué es el Centro Ulloa, porque muchas veces los colegas lo confunden con una oferta asistencial que circula por las redes, que no tiene nada que ver con el alcance que tiene este dispositivo. Entonces, bueno, contanos un poco, bueno, por ahí después nos podés contar cómo llegaste, pero sobre todo qué es, ¿no? El sí. dispositivo. El Centro Ulloa es un centro de asistencia a víctimas de violaciones a los derechos humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Es un centro que en noviembre de este año cumple ya 12 años, es decir, es una política pública que se ha sostenido a lo largo de los años. Es un centro asistencial que brinda asistencia psicológica, social a víctimas del terrorismo de Estado. También lleva adelante el Plan Nacional de Acompañamiento a víctimas testigos en las causas de los juicios de lesa humanidad y también asiste a víctimas de la violencia institucional, fundamentalmente a víctimas de la violencia policial y a los familiares de las víctimas de la violencia policial. Es un equipo interdisciplinario, Ajá. integrado por psicólogas, trabajadoras sociales, psiquiatras y también, bueno, tenemos una antropóloga y una Mayoritariamente socióloga. mujeres, parece. Todas mujeres, sí. Mira, Sí, ajá, sí. interesante. Bien, ¿y cómo surgió? Que ya fue hace 12 años, o sea que estamos hablando del el 2010. Sí, fue ¿Cómo, cómo- durante el secretario de Derechos Humanos en ese momento, era Luis Dualde. La primera directora fue Fabiana Rousseau. El centro se crea en principio para dar acompañamiento a las víctimas del terrorismo de Estado en los juicios de lesa humanidad. Cuando se declaran inconstitucional las leyes de obediencia a vida y punto final, comienzan estos juicios donde tienen Una que vez más, declarar. ¿no? Cuando nadie imaginaba que eso podía ocurrir, ¿no? O Claro. sea, estaba como se había dado por perdida la, Bueno, la los posibilidad de organismos de derechos justicia. humanos no. Los Ujú. organismos de derechos humanos siempre sostuvieron la consigna de verdad y justicia. Y creo que si bien ahí hubo una decisión política de un presidente de declarar inconstitucional esas leyes, también había ahí un trabajo fuerte de las madres, de las abuelas, de los organismos de derechos humanos, exigiendo que se juzgara a quienes habían cometido crímenes atroces, ¿no? Como la tortura, la desaparición, violaciones. Y bueno, cuando comienzan estos juicios, bueno, se comienza a demandar al Estado, que el Estado tenía que acompañar a las víctimas testigos, ¿no? Además, había sucedido la doble desaparición de López, ¿no? La segunda Ujú. desaparición de López, que evidenciaba que era necesario un acompañamiento de parte del Estado a quienes habían padecido el terrorismo de Estado y que tenían que ir a declarar frente a estos represores, ¿no? Claro, Personas que, mostró el riesgo real y peligroso que implicaba testimoniar, ¿no? En sí, estos juicios. sí, López es el caso
paradigmático, ¿no? Que continúa desaparecido. Y también, bueno, había testigos que habían sido amenazados, y la desaparición de López, bueno, generó en muchos testigos el temor, ¿no? Pero bueno, ahí el Estado... El temor de atestiguar, digamos. Claro, claro. Y ahí el Estado, bueno, crea varios dispositivos, ¿no? Entre esos, el Centro Ulloa para acompañar desde el campo de la salud mental a quienes tenían que dar testimonio, junto con otro programa que se llama un programa Verdad y Justicia, que también es de la Secretaría de Derechos Humanos, que lleva adelante el trabajo de notificar a los testigos que tienen que ir a declarar en estos juicios. Ahí el Centro Ulloa elaboró un dispositivo de 3 tiempos, un primer tiempo que es antes de declarar, es decir, una psicóloga del centro se contacta con esa persona, le ofrece una entrevista en el centro o telefónica. Porque puede haber gente en distintos lugares del país, ¿verdad? Claro. Que pasen por esta situación. Claro, nosotros ahí, el Centro Ulloa, fue porque este plan nacional de acompañamiento fue generado en el Consejo Federal de Derechos Humanos, donde se reúnen todos los secretarios de Derechos Humanos de las provincias con el secretario de Derechos Humanos nacional. Y ahí se definió un plan nacional, que ese plan lo implementa el Centro Ulloa en articulación con las áreas de derechos humanos de cada provincia. Todas las provincias tienen su equipo, que el Centro Ulloa fue acompañando, transmitiendo su experiencia, pero todas las provincias tienen sus equipos. En la Ciudad de Buenos Aires no, en la Ciudad de Buenos Aires lo hacemos nosotros. Directamente, el Centro Ulloa, muchas veces son en Comodoro Pi, ahí, bueno, somos nosotros quienes acompañamos a las víctimas testigos, pero la provincia de Buenos Aires tiene equipo, Santa Fe tiene equipo, Entre Ríos también, ¿sí? Todas las provincias tienen su equipo de psicólogos y psicólogas que acompañan a las víctimas testigos. Sí, hay un compromiso, es una política de Estado que se ha establecido y con mucho compromiso. Nosotros tenemos colegas en todo el país que están comprometidos con los derechos humanos, con la salud mental, con acompañar a las víctimas, con también dar asistencia psicológica. Hay una red muy interesante. Todos los meses se hacen reuniones, en este momento virtual, con equipos de acompañamiento de todo el país, que nosotros desde el Centro Ulloa colaboramos. Es una instancia federal, donde todos los equipos, una vez por mes, exponen o alguna situación o cuentan su experiencia. Y entonces, Adelki, concretamente, para que, porque a mí me ha sorprendido mucho que no se conoce mucho este dispositivo, entre muchos colegas de la salud mental, no siempre se sabe qué es, ¿no? Y concretamente, ¿cuál es la asistencia que, pues hablabas del antes, el durante, que sería el momento concretamente del atestiguar, de la audiencia pública, digamos, del juicio? ¿Y en qué consiste eso? ¿Puedes contarme por ahí algún caso más conocido, paradigmático, que recuerdes ahora? El antes, bueno, es un encuentro donde se charlan cuestiones vinculadas a qué implica el juicio. Si hay muchas personas, más que nada, los primeros años había mucho desconocimiento, es algo inédito lo de los juicios a nivel mundial, digamos, ¿no? Que se esté juzgando, Latinoamérica sufrió muchas dictaduras y Argentina es el único país que está juzgando no solo a los que dieron las órdenes, sino a quienes ejecutaron esas órdenes, ¿no? Entonces es algo muy inédito y bueno, se fue creando también sobre la marcha, ¿no? Y se creó este dispositivo. Después la segunda parte es acompañarlo el día de la audiencia. Más que nada porque también el Poder Judicial no estaba preparado para este tipo de víctima. Porque nosotros hablamos de víctima testigo
porque en los casos de estos juicios de lesa humanidad, el testigo tiene que hablar de lo que padeció en su propio cuerpo. Es decir, no es un testigo que relata un accidente que vio en la calle, ¿no? Sino que tiene que ir a hablar de lo que padeció en el centro clandestino de detención. Por eso decimos víctima, testigo. Lo cual muchas veces ha pasado que algunos funcionarios del Poder Judicial no tienen los cuidados por ahí necesarios. El Centro Ulloa ahí ha elaborado un protocolo para el Poder Judicial para que tenga una posición de cuidado de la subjetividad, de cuidado de la salud de las personas que van a dar testimonio, porque el terrorismo de Estado, la dictadura, borró todas las pruebas. Las pruebas es el testimonio de los sobrevivientes, ¿no? Entonces se da esa situación donde la víctima es a la vez testigo y tiene que ir a hablar de lo que padeció en un centro clandestino de detención. En muchos casos, aclárame si esto sigue ocurriendo o no, pero en muchos casos de esos juicios, el denunciado muchas veces estaba en la sala o estaba cercano, ¿no? Había intercambio, cruces, volvían a tener que enfrentarse al torturador ahí en situ, ¿no? Exactamente. Muchas veces, esto que te decía, el Poder Judicial a veces no, por desconocimiento, no tomaba algunos cuidados y yo observé eso, de que personas que estaban por dar testimonio se cruzaban por la misma sala o estaban en el lugar de espera que la persona que la había torturado, lo cual para la persona que iba a dar testimonio, siempre es caso por caso, ¿no? Hay personas que pueden no afectarles, hay otras que sí. Yo vi cómo le afectó a muchas personas que pidieron no dar testimonio en ese momento porque se cruzaron cara a cara con la persona que la había torturado. ¿Sí? Y también yo he viajado a distintas provincias, en distintos juicios, y hay ciudades que son pequeñas, y me contaban esto, ¿no? Que durante muchos años, durante la ley de obediencia de vida y punto final, víctima y victimario muchas veces vivían en el mismo barrio o se cruzaban en el supermercado, porque la ley de obediencia de vida, además de responsabilizar jurídicamente a los represores, también tenía un efecto en muchas víctimas devastadores, ¿no? Porque no podían denunciar a quienes habían sido torturados o habían sufrido distintos tipos de abusos, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Las consecuencias de la impunidad o las consecuencias que tiene en el psiquismo o en una víctima cuando no hay justicia. Bueno, ¿sí? hoy está un poco reemplazado por el negacionismo la cuestión de la impunidad, porque digamos, hoy tenemos las leyes disponibles, pero colectivamente aparece, ¿no? Esta figura. Es interesante lo que decís, porque es cierto que cuando se instalan estos discursos negacionistas en los medios de comunicación, que se debate, nosotros observamos esa semana mayor demanda en el Centro Ulloa, o también colegas nos comentan que hay personas que las afecta ese discurso negacionista por el temor, ¿no? Por la historia que ha tenido nuestro país. Y es cierto, estos últimos años tomó más fuerza el discurso negacionista, con esa mentira de no son 30.000, o poner en duda, esto muchas veces poner en duda incluso el testimonio de las víctimas, o esto de las cantidades, digamos. Sí, tiene efectos en el psiquismo, en la salud mental, de personas que atravesaron situaciones extremas, ¿no? Y que, digamos, se intente negar ese testimonio, es terrible. Uh-huh. Es terrible porque una de las cuestiones que uno siempre transmite en relación a este tema, la importancia del testimonio de la víctima, ¿no? Uh-huh. La importancia de declarar, ¿no? para la víctima.
Claro, ¿no? declarar y ser reconocido, ¿no? Claro, que el Estado reconozca como víctima. Con esto no estoy haciendo un culto de la victimología, Ajá, no. ajá. Pero sí, a nosotros muchas veces nos dicen, pero se llaman Centro de Asistencia a Víctima. Pero bueno, yo siempre digo, nosotros somos el Estado, somos una institución del Estado, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde el Estado reconoce como víctima a alguien que el propio Estado la torturó, o sea, es decir, fueron representantes del Estado quienes llevaron adelante el terrorismo, bueno, terrorismo de Estado. Entonces, como primer paso, está muy bien. Lógicamente que nosotros trabajamos para poder conmover por ahí ese lugar, no es que trabajamos para consolidar, pero sí como primera instancia, y trayendo esto más acá, es interesante con las víctimas de la violencia policial, ¿no? Que el Estado la reconozca como víctima, es algo de estos últimos años. Durante los 90, que se hablaba de gatillo fácil. Sí, sí, los Bueno, chicos que murieron ahora en barracas, ¿no? Dentro del auto. claro, bueno, A ahí, plena pero luz del hoy día. ya se lo reconoce como víctima, el Estado tiene instituciones para abordarlo, la Secretaría de Derechos Humanos más tiene una dirección de política de violencia institucional, donde cualquier persona puede denunciar, y la Secretaría tiene abogados y abogadas para asesorar a la familia. Además está el Centro Ulloa para acompañarlos, porque si bien el Centro Ulloa surge vinculado a la asistencia a las víctimas del terrorismo de Estado, con los años incorpora la asistencia Otras a las violencias, violaciones de derechos humanos en democracia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto pasaba mucho en los 90. Pero también a los afectados de Cromañón, ¿no? Hubo toda una política también, desde el Ulloa de asistencia. Sí, en el año 2014, frente a la ausencia, a la falta de asistencia de parte de la Ciudad de Buenos Aires, el Estado Nacional, ahí el ministro en ese momento era Daniel Goyán, con Julieta Calmes, que era la directora del Ulloa en ese momento, se plantea en el Ulloa generar también un dispositivo para la asistencia de las víctimas de Cromañón, y ahí el Centro Ulloa continúa hasta hoy asistiendo a víctimas de Cromañón, víctimas y familiares, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de víctimas del terrorismo de Estado, de la violencia institucional, incluimos también a los familiares, ¿no? Asistimos a hijos de desaparecidos, sobrevivientes de centros clandestinos, hermanos de desaparecidos, madres de desaparecidos. Claro, porque la cuestión traumática va un poquito más allá, ¿no? No se puede medir muy bien cómo cada subjetividad va a quedar afectada por eso traumático más político, ¿no? Esos hechos políticos más globales, ¿no? Uh-huh. Bueno, después te voy a preguntar un poco más sobre esta cuestión ¿Sí? de la víctima. ¿Y hoy en qué consiste hoy el dispositivo? ¿Cómo el Ulloa? Bueno, ¿Cuál es hoy? El Centro Ulloa, por ejemplo, asiste aproximadamente 220 personas esto de manera directa, ¿no? Uh-huh. Con las colegas del Ulloa, se asisten 220 víctimas del terrorismo de Estado y aproximadamente 80 de la violencia institucional, ¿sí? Ahí nosotros también hablamos de acompañamiento psicosocial muchas veces, a veces con personas que han atravesado, con familiares que la policía les mató un hijo y eso. Muchas veces hay un trabajo psicosocial, ¿no? De ahí es muy importante también el trabajo social, ¿no? Porque muchas veces quienes padecen la violencia institucional en general son poblaciones que se le han vulnerado muchos derechos, ¿no? Entonces el Estado no solo tiene que restituir justicia, sino restituir otros derechos. Y ahí es importante esto, colegas, como el trabajo social. Nosotros ahí tenemos una mirada integral y flexible. Nos adaptamos también al dispositivo que esa madre, esa familia necesita. Si hay que ir a la casa a asistirlo, vamos a la casa. Si hay que ir al barrio, vamos al barrio. No es que nos quedamos esperando en el consultorio que tenemos en el Centro Ulloa, no. Nosotros ahí también pensamos
que es importante muchas veces el trabajo comunitario, ¿no? El abordaje comunitario desde la salud mental, ¿no? Que lo señala la ley de salud mental también, ¿no? Esto de poder generar dispositivos integrados a la comunidad. De ahí nosotros, si tenemos que ir al barrio, hablar con vecinos o con referentes del barrio, también lo hacemos, porque creemos que el abordaje tiene que ser integral, flexible y adaptarse, ¿no? También a determinadas situaciones, ¿no? La ley de salud mental se ha nutrido el dispositivo con la Sí, ley. ahí también es interesante porque la Secretaría de Derechos Humanos fue impulsora de la ley de salud mental. Fue una de las impulsoras, además de distintos organismos de derechos humanos, organizaciones de usuarios, de usuarias, organizaciones de profesionales. También la Secretaría de Derechos Humanos fue una de las impulsoras, ¿no? Y esto que creo que te comentaba cuando nos encontramos para acá, para el programa, que yo siendo psicólogo pueda ser director del Centro Yo, también es producto de la ley de salud mental, ¿no? Porque antes de la ley, los servicios de salud solamente podían los médicos, ¿no? Interesante. Sí. Y otra cosa que parece interesante en nuestro campo, es que estos juicios de lesa humanidad permitió que muchos psicólogos y psicólogas tener presencia en el Poder Judicial, digamos, esto acompañando y empezar a incidir, ¿no? Porque empezamos a hacer recomendaciones y si bien hay tribunales más flexibles, menos flexibles, pero muchos jueces han agradecido mucho la labor, no solo, o sea, el Ulloa no es el primero, o sea, los que comenzaron con esto fueron equipos de salud mental de los organismos de derechos humanos, el equipo de salud mental del CELS, el equipo de las madres, las abuelas, que exigían que el Estado se hiciera cargo. Y el Estado se hizo cargo. Se fue haciendo cargo y cada vez ha ido creando más instituciones para abordar esta temática, ¿no? Porque no hay que olvidarse que acá es el Estado el que mata. El que violenta. Claro. Claro, y después el Estado tiene que intentar reparar algo de eso. Yo lo pienso como una de las políticas reparatorias que hay. Exacto. ¿Sí? Digamos que no generan garantías, pero sí condiciones de posibilidad para que una víctima pueda ser acompañada por otra cara del Estado, no el Estado represor, sino otra cara que acompaña, escucha, profesionales que se han formado en esta temática y profesionales como dice Marcelo Viñar, con sensibilidad y disposición a escuchar el horror, ¿no? Nosotros no nos consideramos un equipo especializado, pero sí un equipo con sensibilidad y disposición a escuchar el horror, ¿no? A escuchar el infierno, ¿no? Que es haber sobrevivido a un campo, un campo un lugar siniestro como la ESMA, como el Atlético, ¿no? Lugares que fueron el infierno, ¿no? Y también a familiares, a una madre que por ahí la policía le mató el hijo. Y bueno, hay que tener disposición para acompañar eso. Me parece muy interesante esto. Por ahí vamos a ir ahora a una cortina musical y por ahí podemos como retomar varias de estas cuestiones.
Bueno, la estamos pasando bien. Interesante. Bueno, vamos a, de paso, contar los temas musicales que escuchamos. Uno de la banda No Te Va a Gustar, se llama Chau, hay un amante despechado, y después Un ángel para tu soledad, de Los Redondos de Ricota. Bueno, ahí estábamos, ¿no? Bordeando estos lugares difíciles, esta tradición argentina, ¿no? Que se ha instalado mundial, como vos decías, de poder posicionarse, tomar posición en relación al crimen de lesa humanidad, reconocer esto, ¿no? Lo difícil que es, inclusive, políticamente, ¿no? En el fragor de la democracia y de las diversas opiniones que atraviesan inclusive a veces hasta los mismos organismos, ¿no? Por eso me acordaba ahora y te quería preguntar qué pensabas vos. Recuerdo que hubo mucho debate en su momento en relación al reconocimiento económico del Estado, la reparación económica, ¿no? A gente que perdió todo, no solo la vida, a los familiares, sino que tuvo pérdidas económicas, ¿no? Enormes. ¿Qué pensás en relación a la subjetividad y a la posición de la víctima? ¿Cuál es tu posición en relación a eso? En primer lugar, que es muy importante la reparación, ¿no? Que el Estado, por un lado, repare económicamente por ejemplo, a personas que el Estado le mató a sus padres, ¿no? Que el Estado repare. Lo mismo una madre que perdió un hijo. A mí me parece interesante el debate que se generó y también exigir esto de reparaciones simbólicas, ¿no? De ampliar también el concepto de reparación, que la reparación no solo sea económica, porque el Estado también reparó, por ejemplo, que la ESMA hoy sea un espacio de memoria. Eso es una reparación colectiva también, ¿no? Que ahí en la ESMA hoy funcione la Secretaría de Derechos Humanos, funcione un edificio de las madres, las abuelas, de hijos, funcione también el equipo de antropología forense, el EAF, ¿no? Que es un equipo reconocido a nivel mundial. Funciona, claro, el Museo Malvinas también está en el predio del espacio de la memoria, bueno, el Centro Cultural Conti. Eso creo que es una reparación colectiva. Yo pienso al Ulloa también como una política reparatoria del Estado, ¿no? Donde las personas por lo menos puedan generar condiciones de posibilidad para elaborar algo de eso traumático, ¿no? Si es posible, a veces por ahí no, puede ser que no sea posible, por más que uno genere condiciones de posibilidad. Pero a mí me parece interesante cómo a partir de algunas discusiones, bueno, se empezó a plantear esto, bueno, tiene que haber también reparaciones simbólicas, colectivas, ¿no? Porque también toda la sociedad fue afectada por el terrorismo de Estado, ¿no? Si bien nosotros asistimos a las víctimas directas, pero toda la sociedad fue afectada por la dictadura, ¿no? Entonces a mí me parece importante que el Estado genere primero dispositivos que puedan ir en la línea de reparar algo de ese daño que es irreparable también. Claro, no necesariamente coincide, ¿no? Pero parece que genera las posibilidades de que la víctima, ¿no? Porque volví a repasar hoy para el encuentro con vos la etimología y la definición del término víctima, ¿no? Que en general la primera cuestión se asocia a este ser que queda en esta posición de objeto expiando las culpas de un colectivo, ¿no? Que bueno, el destino quedó que le tocó a él, digamos, asumir ese lugar, ¿no? Un lugar de objeto, fundamentalmente de desecho. Entonces, por eso pareciera, no sé cómo lo escuchás vos, pero que estos dispositivos apuntan justamente a sacar al sujeto de esa posición de objeto, de identificarse o de creerse que verdaderamente él o es responsable o bueno, finalmente le tocó, ¿no? En algo andaba o qué mala suerte, ¿no? Entonces me parece que lo entiendo así, no sé vos cómo lo entendés, sí, pero que me parece que dialectiza justamente la posibilidad de subjetivarse y salir de la posición
Sí, de víctima, ¿no? en la línea de lo que vos señalás, ¿no? No se trata tampoco de ubicar el lugar de héroe en ningún lugar, ¿no? Sino, porque esos son, como decías vos, ¿no? Son lugares que atribuye más la sociedad, ¿no? Nosotros, desde el campo de la salud mental, sabemos las consecuencias negativas que puede tener si nosotros nos identificamos con la víctima o la idealizamos, no son lugares que buenos para una persona que fue afectada, ¿no? Esto cuando yo trabajaba en un organismo de derechos humanos, el CELS, el equipo de salud mental, que dábamos asistencia. ¿En qué año eso, Adelqui? Y afectadas. ¿En qué año, Adelqui, eso? Y cuando apenas me recibí, tuve la oportunidad de entrar ahí, 2003, y ahí hablábamos de afectados y afectadas, para no hablar de víctima, porque bueno, planteamos, pero bueno, ahora desde el Estado a mí me parece correcto que el Estado primero lo reconozca, pero bueno, después como decís vos, es necesario todo ese movimiento. Nuestro equipo en el Centro Ulloa tiene, bueno, una formación psicoanalítica. El Centro Ulloa se inscribe en esta tradición que vos señalabas, ¿no? Bueno, se llama Ulloa por Fernando Ulloa, bueno, Silvia Bleichmar, es decir, muchos, Tato Pavlovsky, es decir, muchos analistas con compromiso con la salud mental y con los derechos humanos. Y ellos fueron también quienes primero dieron respuesta a las víctimas del terrorismo de Estado. Claro, al impacto colectivo, ¿no? En la subjetividad, digamos, Sí, entre comillas, individual. Pero también a las víctimas, porque el Estado no tuvo una política pública en los 80 y en los 90 de dar asistencia. Lo hicieron los equipos de las madres, el CELS, el equipo de abuelas, ¿no? Es decir, con estos colegas comprometidos, ¿no? Comprometidos en el sentido de que, bueno, que era necesario dar asistencia, porque también era complicado en ese momento para quien había padecido eso recurrir al Estado, ¿no? O sea, el Estado también tiene que hacer un movimiento para alojar cuando es el Estado mismo. O sea, el Estado te tiene que cuidar, no matar. Entonces también no era fácil para una víctima ir a un hospital sin conocer. El Ulloa tiene esa cuestión transferencial, que las víctimas saben que van a encontrar un espacio con confidencialidad. No digo que en otro espacio no lo hace, pero digo, ahí hay una disposición a alojar. Y hay algo que decías vos, que es cierto, que Argentina tiene una importante tradición, pero que se conoce poco. Y yo creo que una de las cosas que pasan por las que se conoce poco es que muchas veces todos estos autores quedan por fuera de la formación de grado y de posgrado. Incluso las temáticas de salud mental y derechos humanos muchas veces en grado no es mucha, y a veces en posgrado es muy poco la oferta que hay en temas de salud mental y derechos humanos. Es poco. Yo charlaba con residentes que a veces nos piden que vayamos a hablar a espacios de capacitación y nos contaban que no tienen, o sea, muchos por ahí no saben lo que es la violencia institucional, la confunden con violencia, no sé, laboral, o desconocen estos autores como Pillon Rivière, como Silvia Bleichmar. Claro, por ahí hay más tradición en salud mental y catástrofes, ¿no? Por ahí más en eso hay un poco más de oferta, tal vez, o se difunde más. Sí, pero no cierto. Tanto en lo que es violencia institucional, o de salud mental, ¿no? Y derechos humanos. Muchas veces hay mucho desconocimiento, incluso uno a veces lo observa, los medios de comunicación en relación a la ley de salud mental. Muchas veces hay incluso colegas que por ahí desconocen aspectos de la ley de salud mental, ¿no? Y uno a veces lo escucha en los medios diciendo cosas que no son. A veces puede ser con intención, pero otras veces por ahí es por falta de conocimiento, ¿no? Hace unos años, mira, me estaba acordando ahora, asocié
estuvo Colette Soler en el espacio de la Conti, no sé si estabas vos. ¿Fuiste? Sí. Y bueno, ella estuvo muy conmovida, hizo todo el recorrido por el espacio, hasta un momento que dijo, no, por favor, preferiría no continuar, pero estuvo muy conmovida y me acuerdo que finalizó esa conferencia diciendo que el horizonte del psicoanálisis tenía que ver con los derechos humanos, ¿no? Que muchos quedaron un poco sorprendidos de su comentario al final. Incluso también en una nota página 12 que le hacen esos días, ella dice que el psicoanálisis es heredero de los derechos humanos. Porque ella dice algo interesante, dice, en un régimen totalitario que no se puede pensar el psicoanálisis. Es interesante eso. Exacto. Y sí, yo también muchas veces recomiendo, hay unos artículos que ella escribió sobre trauma, que también son muy interesantes. Muy interesantes. Sí, porque incluye esta perspectiva, ¿no? Donde, si bien no está en esos textos, no está explícitamente, pero si uno lo lee, incluso después de escuchar esto que ella dice, hay ahí como una idea de esto, de la importancia de los derechos humanos. Pero también de que el trauma, de lo singular del trauma, ¿no? Es decir, de cómo, de la distancia que hay entre el hecho del crimen colectivo o el crimen individual y la manera en que cada uno hace con eso, ¿no? Cómo eso se incorpora al fantasma más privado, y bueno, puede justamente generar el estrago, ella también ¿no? rescata algo, cuando estamos hablando de hechos traumáticos importante, ¿no? Ella cuando dice la irrupción de lo real arrasa, ¿no? Cuando hablando de situaciones, de violaciones a los derechos humanos o un atentado, ¿no? Ya interesante porque ella ahí también plantea, digamos, el tema de la responsabilidad subjetiva, ¿no? Pero yo creo que ahí también se rescata algo de esa parte de la obra de Freud, de la neurosis de guerra, ¿no? De dar lugar también al hecho traumático, ¿no? En esas situaciones, dar lugar al relato, ¿no? Porque también a veces hay lecturas, ¿no? Donde relativizan también el hecho traumático. Y en estas situaciones graves, creo que es un texto, no puedo acordar el nombre de ese texto de Colette Soler, pero es interesante porque ella ahí trae esto de, bueno, hay que dar lugar también ahí al hecho traumático, ¿no? Como Freud también se lo da en un momento, ¿no? Cuando él, viste que el Estado austríaco lo convoca para asistir a personas que habían estado en la guerra, creo que la primera Guerra Mundial, y que le faltaba una pierna, pero sentían dolor en la pierna, ¿no? En esa pierna que les faltaba, ¿no? Y ahí Freud trabaja, que es interesante, yo a veces rescato esa parte de la obra de Freud también, para pensar en situaciones así tan graves, ¿no? Como también puede ser una guerra, ¿no? ¿Y cómo llegaste al Centro Ulloa? ¿Cómo es tu recorrido ahí? Sí, yo creo que tiene que ver con esto que te comentaba, ¿no? Como siempre estuve vinculado a temas de salud mental y derechos humanos, estuve en Amnesty International, el equipo de salud mental del CERT, en la cátedra de ética y derechos humanos en la facultad. También trabajé durante el Centro Ulloa como psicólogo entre el 2014 y 2016, y después el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, me convocó para trabajar primero en la Secretaría y después para... ¿Qué pasó en el 2016? ¿Te invitaron a irte? Bueno, ahí el Centro Ulloa se sostuvo más que nada por el compromiso de las trabajadoras, porque, claramente para la gestión macrista los derechos humanos no eran una prioridad. Digamos, esto, ellos mismos lo decían, ¿no? Ellos hablan de curro de los derechos humanos. Si bien no pudieron cerrarlo, echaron mucha gente. Entre esos a mí. Pero ahí yo rescato mucho el compromiso de las psicólogas, trabajadoras sociales, trabajadores del Centro Ulloa, en sostener la política. Claro, pero además pública. tenían a la gente respaldando
su hacer, los ¿no? organismos, claro, también los organismos, porque No, pero a los afectados, digamos, ¿no? claro, Que estaban los juicios estaban muy en preocupados. marcha, claro. Por eso estaban muy preocupados, porque tenían miedo, porque para muchos es un lugar, mucha referencia, mucha importancia poder ir a un espacio donde hay una transferencia hacia la institución muy, muy buena. Y además también, digamos, si bien el Centro Ulloa puede llamar cualquier persona, ¿no?, que ha sido víctima, los organismos también derivan al Centro Ulloa, Claro. las organizaciones. Que es una referencia Claro. para los organismos también. Sí, es una referencia a nivel nacional e incluso a nivel internacional, porque cada tanto nos escriben de distintos países para conocer la experiencia. ¿Cuánto duran más o menos los juicios? ¿Cuánto está un afectado? Y, bueno, hay juicios que han sido muy, muy largos, vienen medio lentos los juicios. La verdad que desde hace unos años vienen lentos, es decir, con pocas audiencias semanales, a veces con audiencias que 15 días, que se demoran. Hace poco tuvimos una sentencia, un juicio de una mega causa. O sea, hay causas que son juicios más chicos y otros que son causas muy, muy grandes que a veces llevan años. El juicio a ESMA llevó años. Y la cantidad de testigos, ahí el Centro Ulloa trabajó muchísimo. Y el Centro Ulloa también ahí realizó recomendaciones acerca de cómo abordar de parte del Poder Judicial el tema de los delitos sexuales, ¿no?, que se cometieron en los centros clandestinos de detención. Ahí, si me permitís un chivito, hay un libro que publicó el Centro Ulloa, la Secretaría de Derechos Humanos, que es del año 2015, donde se lo pueden bajar gratis por PDF, ¿Cómo no? ponen Centro Ulloa, PDF, publicación, libro, y hay muy buenos artículos, ¿no? Ahí hay un artículo muy interesante de Alicia Stolkiner, de Julieta Calmels, de Laura Sobredo, que también fue directora del Centro Ulloa. Ahí también hay unos artículos que abordan distintas temáticas, tanto de los juicios de lesa humanidad como de violencia institucional. Es decir, material hay buenas producciones, pero como te decía, muchas veces no circulan tanto en los ámbitos de formación. No sé por qué, pero a mí es algo que me preocupa un poco, Sí, ¿no? sí, bueno, por eso hoy estamos acá hablando de esto, ¿no? No, sí, claro. Justamente pero porque a veces la facultad, de los posgrados. No, y sobre todo porque parece que los juicios terminaron, ¿no? No, y claro. están totalmente activos y bueno, esto no ha Hay finalizado. juicios pendientes que faltan. Quería preguntarte también, que me sorprendiste el otro día, si puedes contar un poquito lo del día del psicólogo. Víctima del Nos terrorismo de estamos Estado. quedando con re poquito tiempo ya. Bueno, el lunes 8 de agosto, es el día del psicólogo víctima del terrorismo de Estado, en homenaje a Beatriz Perocio. Beatriz Perocio es una colega, una psicóloga, que fue presidenta de ADVA y presidenta de la FEPRA, y está desaparecida. El 8 de agosto de 1977 fue desaparecido. Hay algo también ahí que es importante, que ADVA y la FEPRA tuvieron un rol importante. Yo otra vez leía que, por ejemplo, por Congreso, ADVA tenía su sede, y ahí ADVA, por ejemplo, prestaba su oficina para que víctimas pudieran reunirse, para que familiares pudieran reunirse, la PDH se reunía ahí, es decir, distintos organismos, ¿no? Y bueno, Beatriz Peroso era una psicóloga comprometida con la salud mental del país, comprometida, y bueno, está desaparecida. Y esto también es importante, el lunes 8, la Secretaría de Derechos Humanos se va a firmar un convenio con la FEPRA, la Federación de Psicólogos de la República Argentina, para intercambiar, bueno, un convenio marco, que entre los puntos del convenio es que
psicólogos y psicólogas, ¿no?, de la FEPRA tengan formación en derechos humanos, que la Secretaría brinde. Sí, esto va a ser el lunes 8 en la Secretaría de Derechos Humanos, ahí en el espacio de la memoria, donde el secretario Horacio Pietragala va a firmar con el presidente de la FREPARA, Marcelo Klingo, un convenio marco entre la FEPRA y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Interesantísimo. Y se difundirá esto, ¿no? Sí, en las redes de la Secretaría de Derechos Humanos está. Sí, ahí en las redes. Y puedo pasar el teléfono de Psicología, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, todos los años, ¿no? Hace un lugar el 24 de marzo, digamos, a conmemorar a sus alumnos, ¿no?, y profesores desaparecidos, así que seguramente también se hará eco de esta nueva fecha, ¿no? Tenemos muchos colegas, es verdad, tenemos muchos colegas y estudiantes desaparecidos, sí, en todo el país, digamos, sí, es cierto. Y bueno, el 8 es el día, y bueno, y Beatriz por ser... es el día que ella desapareció. Sí, la secuestraron en 1977, sí, el 8 de agosto. Sí. Bueno, Adelki, un gusto que hayas estado. Bueno, no mencionamos demasiado que sos consejero electo. Directivo, sí, de la facultad. De la Facultad de Psicología por la minoría. Por la minoría. Así que bueno, es tu primera vez que estás ocupando. Es mi segundo mandato. Tu segundo mandato. Estuve hasta ahora, justo incluso terminó en agosto por tema de la pandemia, viste que se demoró la asamblea universitaria. Ajá. Y bueno, el lunes asumí nuevamente, pero ya estaba como renovaste el lugar. Bueno, felicitaciones. Sí. Gracias. Bueno, un gusto haber podido volver a estos temas muy muy queridos, muy dolorosos, pero muy muy necesarios, muy saludables, por otro lado, poder volver sobre ellos, ¿no? Y tomar posición. Así que una alegría. Agradecerte mucho la invitación. Son temas que muy importantes para nuestro campo, para el campo de la psicología, el campo de la salud mental. Son temas que son súper interesantes y donde Argentina es muy reconocida en este campo, porque no hay tanto desarrollo en el campo de la salud mental y de los derechos humanos, de experiencias como no solo la del Centro Ulloa, ¿no?, sino distintas dispositivos que en nuestro país existen. Y nada, quería pasar el teléfono del Centro Ulloa. No, claro, por favor, para quien quiera consultar. El teléfono es 5300 4000, interno 76607, de 10 a 16, o si no, por correo electrónico, centroulloa@jus.gov.ar. Y si no, buscan fácilmente en las redes sociales, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y tiene Instagram, Twitter, Facebook. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos por haber venido. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Buenas noches, continuamos en el programa de Pulsión de Radio, ahora con nuestra agenda cultural, que esta noche va a ser agenda criminal, Luis Di Santo. Buenas noches, mi querida víctima, en primer término. Qué honor. Si usted lo dice. Bueno, ¿no me va a saludar a mí? Ahora lo saludamos. Bueno. Ahora lo saludamos, Gabriel Pulis. Pero déjeme ser el protagónico de la víctima esta noche, por favor. Bien. Ya va a hablar, Pulice, pero antes que le quiero preguntar a... Hay una dama también en la sala. Ya estaba desde antes esa dama Salinas. Me quedé. Cuéntenos un poquito, ¿qué acercamiento tuvo Freud a las mesas de disección? Bueno, él lo cuenta en un texto que debo reconocer que no recuerdo bien cuál es, si es una carta a alguien determinado o lo dicen los orígenes del psicoanálisis.
Básicamente lo que dice Freud es lo siguiente: cuando estaba en París, vamos a hacer la versión metropolitana de lo que decía Freud. Cuando estaba en París, toda su transferencia estaba con Charcot, que podía haber estudiado con otra gente, pero prefería siempre estudiar con Charcot, salvo el doctor Braudel. ¿Quién es el doctor Braudel? Uno de los más eminentes médicos legistas que tiene Francia. Incluso hay una avenida con su nombre en París, y está lo que se llama el signo de Braudel, que es algo que él descubrió en su experticia en medicina legal. Porque a Freud le encantaba ir a las presentaciones que hacía Braudel de autopsias, que eran como una especie de ateneo de medicina legal, y le encantaba la perspicacia que tenía Braudel de decir quién era esa persona, qué había hecho, de dónde venía y de qué había muerto y qué enfermedades tenía antes de abrir el cuerpo, simplemente con observar. De un vistazo. Exactamente, decir. Y en este sentido se parece un poco a la figura que Conan Doyle evoca como ejemplo de Sherlock Holmes, que es el Dr. Bell, o sea, alguien que tenía más o menos estas mismas características de, por lo que se veía, por las consecuencias, de alguna manera podía llegar a las causas. Muy bien. Entonces, antes de preguntarle a Pulice que nos cuente un poco qué es esto de los signos de Braudel, los indicios, ¿no? Que nos explique de qué va el programa de hoy, ¿no? O sea, bueno, hoy vamos a tener un programa literalmente en esta segunda parte surrealista, ¿no? Digamos, y anticipando algo que quizás hacia el final de la noche lleguemos, voy a tomar las palabras de nuestro querido pintor Dalí cuando hablaba del Ángelus de Millet. Decía, hermoso, así va a ser nuestro programa, como el encuentro fortuito de una mesa de disección, de una máquina de coser y de un paraguas. Pulice, ¿qué es esto de los signos de Braudel? ¿De qué se trata esto? No, eso lo trae ahí Luis Di Santo. Bueno, es algún término forense, ¿no? Sí, en realidad, a ver, vamos a empezar por el principio, porque venimos con cierto entusiasmo hoy de compartir un espacio académico con Luis en relación a, bueno, el curso que Luis dirige en relación a la metodología de la investigación criminal, ¿no? Y en ese contexto, hoy, bueno, tuvimos, entre otros temas que están muy ligados con esto que hoy recién Luis comentaba, estuvimos hablando del Ángelus de Millet, ¿no? Pero estuvimos hablando en realidad, a propósito del Ángelus de Millet, del caso Dalí, ¿no? Y que hay una serie de temas muy interesantes en torno de eso que Dalí experimenta a una edad muy temprana, ante esta obra, un cuadro pequeño en realidad, y de unos 60 centímetros por más o menos por otros 50, que a mi gusto podría haber pasado desapercibido en la historia del arte si no hubiera sido por la afectación que produjo tan tempranamente en Dalí. Y a partir de eso, se podría decir que Dalí no descansa hasta poder resolver el enigma que a él se le presenta respecto de esa afectación que le produce, pero que no es solo pura afectación, sino que se podría decir algo vio ahí, y ese algo se puede situar en términos, justamente, y acá lo empalmamos con
lo que Freud va a desarrollar en relación a lo inconsciente, Dalí Y a lo puede... ominoso, ¿no? A lo ominoso también, ¿no? Déjeme terminar, por favor. Dalí ahí puede captar la otra escena. ¿Mm? Puede captar la escena que no estaba visible. Sí. Una cosa, Gabriel, para no suponer, ¿por qué no nos describís el cuadro? Sí, este cuadro que tanto Dalí como sus contemporáneos decían, pero, ¿no? ¿Qué valor artístico, ¿no? Tiene pictórico este cuadro? ¿Cómo te puede afectar tanto? Sí. Dalí se daba cuenta que digamos que la afectación que tenía no era artística, y cuando le contaba a sus amigos, le decían, pero ¿qué ves acá? No sé si se daba cuenta, porque me parece que el valor que Dalí le daba, ¿no? Que uno podría decir lo sobrevaluaba, en realidad, a juzgar por el efecto que a él le produjo, no tiene precio. Uh-huh. Digo, en ese sentido, hay algo evidentemente muy logrado en esa transmisión, que hizo que Dalí le asignara un valor que no estaba a la vista de todo el mundo, ¿no? Porque uno, es cierto esto que decís, que los propios amigos de Dalí le decían, pero tanto con este cuadro que es una porquería, ¿no? Uno podría decir, vamos a describirlo. Es Millet, Jean-François Millet, es un periodo en la obra de Millet en la que se dedica a pintar escenas campestres, ¿no? Y nosotros tenemos algunos artistas, pintores argentinos que, bueno, presentan, ¿no?, imágenes del campo, pero que tienen alguna gracia, ¿no? Acá es algo, este cuadro en particular presenta una escena muy sobria, en donde vemos ahí a una campesina, un campesino, las herramientas dejadas, dispersas, ¿no?, ahí, y en una actitud de aparente recogimiento, pero si uno se pone a mirar más detenidamente, hay algo más ahí en la expresión de esos rostros. Y el Angelus, además, según lo que pude leer, investigar, no es que tenga una formación religiosa que recuerde, por lo menos, ¿no? Y el Angelus particularmente estaba dedicado en cierto horario, ¿no? Separaban las tareas del campo para el rezo del Angelus, que estaba dedicado a la evocación de los muertos, ¿no? De los muertos de cada quien, ¿no? Ahí, en esa escena, cuadro está titulado El Angelus, ¿no? Vemos a estos campesinos inclinados sobre un cesto que contiene papas, ¿no? Un cesto lleno de papas. Y bueno, no hay mucho más que decir de lo que presenta esta pintura, salvo que hay algo que a Salvador Dalí no le cierra, ¿no? Hay algo ahí que no encaja en esa escena. Y esto, les decía, desde muy pequeño, ¿no?, le produce una afectación muy fuerte que no puede describir. Él no puede entender, él mismo no le puede poner palabras a qué es lo que lo conmovió. Pues bueno, vamos a poder situar que esto se entrama con su propia historia personal, pero lo cierto es que a partir de ahí
él empieza una verdadera investigación que no se detiene hasta que consigue que el Museo del Havre, que a instancia, bueno, a partir de todo hay incluso varias pinturas muy conocidas de Dalí que son una evocación surrealista del Angelus de Millet. El museo compra el cuadro y Dalí logra que en los años 60, creo en el 63, se examina. ¿Sí? En realidad lo examinan en el año 41, cuando sale la primera edición. Sí. Porque, perdón, tenés razón, es en el 63. En el 41 sí, ya escribe... sé que tengo razón, sí. No, sí. En el 41, vamos a aclarar, en el 41 se pierden los manuscritos, o sea, el mito del Angelus de Millet, que el mito trágico del Angelus de Millet que escribe Dalí, lo escribe en el año 41, en el momento de la ocupación alemana. Entonces, digamos, el momento que Dalí huye, estos manuscritos quedan perdidos, y en el 63... ¿Manuscritos de quién, perdón? De Dalí. O sea, Dalí escribe el mito trágico de Angelus de Millet en el año 41, ¿no? Que luego fue editado por Tusquets. En el 78, exactamente. La versión francesa sale en el 63, ¿no? Que es Pauvert, es el que recupera estos manuscritos, los publica por primera vez, y en el momento de la publicación es cuando efectivamente en el Louvre, creo que es, se verifica la hipótesis que en el año 41 ya había planteado Dalí en los escritos. En el 63, bueno, ahora vas a contar bien de qué manera. Hay dos momentos, ¿no? Porque en ese primer momento en donde Dalí escribe este texto que se pierde durante unos cuantos años, la verdad que es casi un milagro del Angelus que se haya recuperado, y aparece una primera versión en relación a esto que no encaja en la escena, que es que en el lugar de las patatas había un niño muerto. Y en esto que más que una porque no es un apasionamiento por la investigación lo que le produce esta obra de Dalí, sino que es esto que llama que podemos llamar, hay un término que utiliza Pessoa que titula una de las obras de Pessoa y que ahora se me borró de la mente, pero bueno, hay una inquietud en el alma, ¿no? Él habla de el desasosiego, exacto, ¿no? Ese desasosiego, pero feroz, que lo lleva a Dalí. Hay una cierta circunstancia que él busca, ¿no? Que es el conocer a uno de los descendientes de la familia del autor de la obra, que le dice, sí, esto es algo que se mantuvo como un secreto familiar, ¿no? Efectivamente, cuando mi tátara, ¿no? Pinta este cuadro, hay un bebé muerto, ¿no? Pero en esa época no se podía enterrar a los niños muertos que no habían sido bautizados, ¿no? Y con lo cual alguien le sugiere, podemos poner la sugerencia entre comillas, ¿no? Sabiendo lo que eran las sugerencias venidas de la Iglesia en relación a temas que podían situarse en el nivel de la herejía, ¿no? En este caso, enterrar a un niño que no había sido bautizado tenía ese carácter. Entonces le sugieren que cambie y ahí aparece esta versión primera de que
se había pintado encima las papas. Por algún motivo, esta primera versión a Dalí no la convence, ¿no? Y es ahí cuando finalmente logra, yo supongo que ahí con esta recuperación de los manuscritos y la publicación en el es mismo que momento fue. vuelve a tomar impulso esta idea, ¿no? Se reanima este desasosiego feroz, y él logra, ya además estamos hablando de un Dalí que es uno de los consagrados ya como uno de los artistas plásticos más importantes del siglo XX y de la historia de la pintura a esa altura, ¿no? Logra que se haga el estudio de rayos X, no me acuerdo qué clase. Sí, creo rayos X. Y entonces se descubre ahí que debajo del cesto de patatas hay una caja negra, ¿no? Un poliedro que tiene efectivamente la forma de un ataúd y del tamaño de un niño, ¿no? Ahí, bueno, termina de revelarse eso que estaba oculto, pero que sin embargo Dalí lo había podido captar en su primer encuentro con la pintura. Sí, Interesante porque Dalí sobre esto él va a montar lo que llama un método, ¿no? Que es el famoso método paranoico crítico, pero que él dice que este método, ¿no? Que él incluso propone para aplicarlo a otras obras pictóricas, digamos, en realidad surge de lo que él llama un fenómeno delirante inicial, ¿no? Y este fenómeno delirante inicial, él es interesante porque él lo fecha. A mí me sorprendió, ¿no? Porque, por ejemplo, recién hablamos de 1941, de 1963, 1978, ¿no? Pero son fechas como casi, digamos, genéricas, digamos, ¿no? No sabe en qué momento de 1941. Sin embargo, esto que llama el fenómeno delirante inicial, ¿no? Él lo ubica en junio de 1932, que después vamos a comentar que no fue en cualquier momento de la vida de Dalí, ¿no? Donde tiene este fenómeno delirante inicial que produce esto que Gabriel llama el desasosiego, ¿no? Que pensemos que entre el 32 y el 63, ¿no? Pasan 30 años, no, 30 años, ¿no? Sí, 31 años. Sí, sí, Luis, vos querías hacer un comentario. Sí, que un poco Diego va por ahí también, ¿no? Aunque quizás de otra manera. ¿Cuál era lo que impulsaba, qué cosa era que impulsaba a Dalí en esta búsqueda? Bien, ¿qué impulsaba a Dalí en esta búsqueda, ¿no? ¿Qué es lo que, de qué manera se entrama su historia personal? Bueno, resulta que no es cualquier acontecimiento de su vida personal lo que se entrama ahí, sino que uno podría decir en una fecha muy cercana, en su temprana infancia, le es revelada una noticia por parte de sus padres de que 9 meses antes de su nacimiento, 9 meses antes del nacimiento de nuestro conocido Salvador Dalí, había fallecido Salvador Galo Dalí, ¿no? Es decir, su hermano mayor, 3 años mayor que él, que muere justamente 9 meses antes de su nacimiento. La mami y el papi de nuestro Salvador Dalí no tienen mejor idea que decirle que él es la reencarnación de su hermano muerto. Y de hecho le ponen el mismo primer nombre. Sí. Dalí siempre decía que durante mucho tiempo él sintió que era una copia.
Sí. Sí, y aparte, Sí. si las fechas son más o menos aproximadas, él fue concebido en la víspera de la muerte de su hermano, digamos, eso también tiene lo suyo, ¿no? Sí, se podría decir que las cuentas nos hacen pensar que ahí, no más, ¿no? En un momento en que, porque además el hermano muere de una meningitis o algo por el estilo, pero sí, en ese momento es que nuestro Salvador, el pintor, el que sabemos, el que conocemos, ¿no? eh, es concebido, ¿no? Hay un pequeño detallito ahí, ¿no? Lo que marca diferencia entre un primer Salvador y el segundo Salvador es ese segundo nombre, Galo, ¿no? Que, bueno, les propongo, vamos a una pausa musical y a la vuelta Me parece muy bien. nos detenemos en Galo, Gala, Y Gradiva. Gradiva. No le podía decir. Bueno, estamos en el aire. Bien, esto que nos estás contando, Gabriel, parece una historia de detectives, ¿no? Y bueno, sí, y se podría decir por lo menos que hay ciertas cosas muy interesantes que se pueden poner en conexión con eso que causa, que mueve eh, a un investigador a, bueno, de pronto a conmoverse frente eso que no encaja en la escena, ¿no? Y que podemos, yo les hablaba recién que ahí hay otra escena, ¿no? En esa pintura de Millet, que no está a la vista de todo el mundo, pero que sin embargo, por cierta sensibilidad muy particular en relación al tema que recién situábamos respecto de esa trágica historia que le precede, ¿no? Él puede captar al niño muerto, ¿no? Puede captar algo que no puede ponerle palabras, pero Que está que renegado, sin embargo está renegado en la historia, ¿no? Porque es como, ese parece digamos, más que el relato trágico, como el relato, más que la historia trágica, el relato, ¿no? Que arman los padres ahí, renegando esa muerte, ¿no?
No, en realidad no es que reniegan la muerte, hay una represión del acontecimiento que ahí muestra esa primera versión de la pintura que no podría decir, ahí nos falta mayor precisión respecto de si hubo una sugerencia de los amigos de Jean-François Millet, mirá, mejor queda más lindo si le pintás unas papas, o si directamente hubo ahí algún tipo de presión de otra naturaleza, ¿no? No sabemos, eso y no Gabriel, lo sabemos. ¿y qué pasa con este nombre Sí. de Galo que mencionabas? Bueno, ahí ya vamos a la biografía de Dalí, porque hay algo que también, ¿no?, resulta sorprendente, que es que Dalí se empareja para toda la vida con una mujer a la que él mismo nombra con una versión femenina del nombre ese que marcaba diferencia con el nombre de su hermano muerto. Esa mujer ¿no? se llamaba Elena Diakonova, ¿no? Uh-huh. Y acá es interesante, ¿no? Esto lo estuvimos charlando con Gabriel, ¿no? Porque acá hay diferentes versiones, ¿no? Respecto a... no cabe duda de que Dalí la nombra con este nombre Gala. Después vamos a ver que también la nombra con el nombre de Gradiva, lo cual tiene sus consecuencias. Las versiones es si efectivamente este nombramiento aparece en ese momento, o sea, en el momento del encuentro con Dalí, o si en realidad es una versión que hace Dalí de un apodo previo que tenía Elena Diakonova en un momento en que estuvo enferma de tuberculosis, que era Galia, ¿no? Digamos, si Dalí no convierte este Galia, que era el sobrenombre de Elena, en Gala. De todas formas, sea de una manera u otra, no cabe duda de que, y esto es explícito, en algún momento prácticamente Dalí dice, te nombro Gala. Sí, sí. Uh-huh. Te nombro Gala. Hay que decir que además esta muchacha era mayor que él, ¿no? Con lo cual también ahí de algún modo le da más consistencia a la hipótesis que podemos hacer respecto de la referencia a la figura erotizada del hermano muerto, ¿no? Y es interesante. Esposa de un poeta de la época muy famoso, ¿no? Eluard. De Paul Eluard. Sí. Exacto. Y es interesante acá poner fechas, ¿no? Digo, porque decíamos, hay una fecha que Dalí digamos, la tiene muy fijada, que es este momento de lo que él llama el fenómeno delirante, ¿no? Sí. Inicial, junio de 1932. Entonces, ¿qué pasa antes y después de junio de 1932? En el año 1929, casi 1930, o sea, 28 de diciembre, ahí tenemos otra fecha, 28 de diciembre de 1929, el Día de los Inocentes. Sí, bueno, sí, no sé si será también ahí en esas zonas, pero en esa fecha Dalí es desheredado por su padre. En España. En España, sí. exacto. Y es desheredado justamente por su relación con una mujer casada, que era Gala, ¿no? Estamos digamos, entre fines de 1929 y esto es previo al momento, este momento fecundo, podemos decir, donde tiene este fenómeno delirante inicial, donde esta pintura cobra esta significación que lo lleva al desasosiego. Y un poquito después de junio de 1932, lo ubican en 1934, pero ya en junio de 1932 él ya está viviendo con Gala. Sí. Y en junio de y en 1934, no digo junio, en 1934 él se casa con Gala. O sea que este fenómeno delirante se produce entre que es desheredado por su padre y entre que formaliza su relación con Gala en el 34, ¿no? ¿Sabes lo que le dice Dalí al padre cuando termina de romper armas con él y la pelea definitiva? Y toma un preservativo, ¿no?
lleno de sus propios productos y se lo da al padre diciéndole: toma, ya no te debo nada. Uh-huh. Es una nota de color, pero es muy interesante ahí porque hay otras cuestiones que se ponen en juego en relación a la figura de Gala también, ¿no? Y en donde en relación al tema de la fecundidad, ¿no? Gala tiene una hija. En realidad no era para la época tan jovencita, en el momento en que tiene a su hija Cecil, y una hija a la que prácticamente no presta atención alguna. De hecho, bueno, no logra ahí, no es que no logra, no se produce ningún tipo de apego y sí aparece en ciertos aspectos, se podría decir, cierto maternaje de Dalí, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, bueno, y yo quería, si me permiten, ¿no? Igual lo conversaremos quizás en otro programa, introducir, ¿no? Vos introducías una escena sobre la escena, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero introducir una escena sobre la escena sobre la escena, ¿no? Ah, bueno. ¿No? Al estilo Hamlet, ¿no? El Hamlet de Lacan, digamos, ¿no? Y esta escena que quiero, en esta escena que quiero introducir, hay un personaje protagónico que es Sigmund Freud. Por eso, de alguna manera, yo quiero, no lo voy a explicar hoy, pero plantear que nos encontramos en esta historia de Salvador Dalí con una paranoia freudiana. Voy a la escena. No solo la nombra Gala, en el mismo momento que la nombra Gala, la nombra Gradiva. Durante su instancia en el, digamos, en la residencia de Madrid, ¿no? Donde conoció a todos los intelectuales de la época, Dalí, ¿no? Sí, a Buñuel, a Federico García Lorca, al mismo Garma, ¿no? Creo que pasaron en algún momento, se cruzaron con Garma en algún momento. En ese momento Dalí era un profuso lector de Freud, y fundamentalmente, ¿no? El texto de Freud, que era digamos que a mi entender lo leyó al dedillo, era el texto de Delirio y Sueños en la Gradiva de Jensen, que es un resumen de la doctrina freudiana, ¿no? Uno lo lee ese texto, es un resumen muy lindo, digamos, ¿no? Digamos, de la doctrina freudiana. Y es interesante, ¿no? Porque ¿de qué habla la Gradiva de Jensen? No les voy a contar la novela, ¿no? Sí, pero en principio también cuéntela. pero en principio podemos decir que también es la historia de una obsesión, ¿no? En un caso, ¿no? Y también en un caso es la obsesión por un cuadro, en este caso es la obsesión por un bajo relieve. Y justamente el personaje que sería el Dalí de la novela de Jensen se llama Norbert Hanold. Justamente una cosa que dice Freud, y me impactó, digamos, cuando lo leí, ¿no? Es que justamente cuando decía lo que le pasaba, digamos, respecto a este bajo relieve, ¿no? Decía, era un antropólogo, un arqueólogo, ¿no? Digamos, que en realidad, digamos, más allá del impacto que le había producido, la obsesión que tenía con este bajo relieve, no hallaba nada digno digamos, o sea, de nota para su ciencia en ese bajo relieve. O sea, que en algún lugar pasaba esto, que respecto a su ciencia, no era un bajo relieve cualquiera. Sin embargo, también la significación lo llevaba al desasosiego, como decías vos, Gabriel, ¿no? Y efectivamente, en esta novela, y digo, no voy a dar detalles, digo, pueden leer el texto de Freud. El texto de Freud hace un resumen perfecto de la novela, no hay que ir a la novela. Pero, ¿qué dice Freud? La fantasía del personaje se ocupa sin descanso de esa imagen, ¿no? Acá podemos escuchar a este Dalí, ¿no? Dice, bueno, y efectivamente va a descubrir en esta obsesión también a una doncella, también va a descubrir a su propia Gala, ¿no?
Y hay elementos que están en el cuadro en los análisis que hace Dalí del cuadro de Millet. Por ejemplo, la posición de la mujer con la cabeza gacha es la misma posición del bajorrelieve de Freud. Por ejemplo, cómo traduce Gradiva, que es la que avanza, es otro de los elementos que Dalí ubica en estos dos personajes. Él dice, están como por chocarse, ¿no? Uno avanza sobre el otro. O sea, hay un montón de elementos, que describe Freud en la obra de Jensen que van a aparecer también en los análisis que hace Dalí del cuadro de Millet. Y es interesante también respecto, vos decías, se feminiza un hombre masculino, ¿sí? Sí, de Salvador... De Galo se pasa a Gala. Se pasa de Salvador Galo a Salvador y Gala. Y Gala, ¿no? Bueno, es interesante porque Gradiva, en realidad, el nombre Gradiva, que es un invento del personaje, digamos, de la novela de Jensen, en realidad es una deformación, este nombre femenino, de una expresión, digamos, romana, que significa Marte, gradibus. Marte avanza. Ahí tenemos nuevamente el tema del paso, ¿no? O sea, pero que este gradibus tiene un significado masculino, ¿no? Ahí un significante, llamémosle masculino, se feminiza. Lo que más me impactó, y esto se los tiro como una perlita, Freud hace todo un análisis muy interesante donde ejemplifica toda su doctrina, el retorno de lo reprimido, la relación de la sexualidad infantil, bueno, todo lo que más o menos conocido por los analistas, pero en un momento se pregunta, porque esto es una invención poética, ¿no? Entonces, en un momento dice, bueno, qué bueno hubiera sido tener algún dato de la biografía de Jensen, digamos, ¿no? Esto en el texto. Pero lamentablemente no tenemos ningún dato, o sea, no podemos hacer ninguna especulación sobre qué le llevó a Jensen a inventar este personaje, esta historia, este delirio, como lo llama, ¿no? Esta fantasía pompeyana. ¿Qué lo llevó? ¿No? Bueno, unos años después, Freud, en una nueva edición de este texto, saca unas notas, como una especie de comentarios con datos que se ve que en las transferencias que le llegaban a Freud, ¿no? Sí. ¿No? Mira, esa transferencia magnética. Exacto. ¿No? Vos no sabías nada de Jensen, mira, te paso algunos datitos, digamos, ¿no? Y entonces, nuestro correo de lectores. Claro. Y el datito que le pasan es impresionante. O sea, le pasan varios, pero hay uno que no son muchos los que le pasan, pero hay uno que es impresionante, porque él lo que le dice, mira, de todas las novelas de Jensen hay una, ahora no recuerdo el nombre, es una de las últimas, que es prácticamente autobiográfica. Ajá. ¿No? ¿Saben de qué habla esa novela? Dígalo de una vez, por favor. Esa novela, vamos a poner un poco de suspenso, habla del destino de un hombre que ve en la amada una hermana. Uno podríamos decir que en el caso de Dalí es el destino de un hombre que ve en la amada un hermano. ¿No? Entonces, uno podía pensar, esta paranoia que surge en el momento que encuentra a Gala, que de hecho uno podría decir, y esto me refiero a Gradiva también, Gradiva, este personaje, esta mujer que aparece en la novela de Jensen, es la curadora del delirante. Finalmente es la que lo va a curar de este delirio, digamos, pompeyano. Y justamente uno podría pensar que si Gala no ocupa este lugar, en los dos sentidos de la palabra, de curadora de Dalí, ¿no? De hecho se estabiliza, él se estabiliza con esta relación. Exactamente. Tiene esa función sintómica. Y sabemos que, decir, digamos, ¿no? el lugar de lo fraterno, del amor fraterno, digamos, en la paranoia, digamos, es un lugar clave para pensar la paranoia, ¿no? Respecto a sus lazos libidinales, ¿no? Entonces, yo digo, respecto a esto de la escena sobre la escena, Dalí leyó muy bien este texto. Entonces, antes del momento fecundo, antes, digamos, de encontrarse con esta mujer, que en realidad no era Gala antes de que él la nombra Gala. No, es una creación de Dalí, ¿no? Como Gradiva es una creación del personaje de Jensen, pero antes de eso hay un encuentro de Dalí con Freud,
¿no? Y este encuentro uno podría pensar, si hay un momento fecundo para armar esta paranoia que se va a estabilizar de esta manera, es el encuentro con Sigmund Freud y fundamentalmente con este texto de Sigmund Freud. Respecto a esto, y no voy a decir mucho más, supongo que vamos a volver a hablar de este tema, yo creo que también es el encuentro, y yo creo que era un gran lector de Freud, Dalí, ¿no? Que hay un aspecto, hay un aspecto, esto es algo que vengo investigando hace tiempo, hay un aspecto paranoico en la concepción de la transferencia de Freud. ¿Mm? Y este aspecto paranoico, digamos, en varios casos produjo efectos, en algunos casos estragantes, por ejemplo en el caso del hombre de los lobos, pero también en la paciente mujer de Woodman Brunswick, la de la paranoia de celos, ¿no? Y voy a agregar, y también en Dalí, ¿no? O sea que esta propia concepción que tenía, yo digo, paranoica, la transferencia Freud, producía paranoias de transferencia. Bueno. Bien, esa es una hipótesis fuerte. Una hipótesis bueno, que usted propone antes, que sí. Con respecto a esto, más allá de acordar o no, porque debería profundizar en esto que vos decís, para ver si estoy de acuerdo o no, o sea, tampoco estoy en desacuerdo, precisamente por eso hay que profundizar, pero cuando uno lee el caso Schreber, él marca que precisamente toma este tipo de caso, porque lo que le interesa es establecer la cuestión paranoica, dado que establecía cierto lazo, ¿no? O sea que había algo de interés en Freud de lo paranoico, más allá de la cuestión diagnóstica, sino de qué tipo de lazo se establecía de esa manera. Bueno, y él también dice, el tiempo dirá si lo que nosotros estamos haciendo es algo científico, o tiene que ver con la verdad, o es un delirio, ¿no? O sea, bueno, ahí aparece de nuevo la cuestión del delirio, ¿no? Digo, es interesante, ¿no? Y Gabriel, en los minutos finales, ¿nos puedes decir algo de qué se trata este paradigma indiciario que se utiliza tanto, incluso en la obra pictórica, en las historias de detectives? Digo, ¿nos podés contar algo de eso? Sí, muy sucintamente, lo que podemos decir es un modo de llamar a ciertos saberes que en realidad vienen, hay quien introduce esto es Carlo Ginzburg, que es un historiador italiano, un historiador que en un determinado momento se interesa en historizar, en investigar los precedentes de lo que él va a llamar con este nombre, el paradigma indiciario, y que dice que en realidad es cierto método de investigación, podríamos decir, que se remonta hasta los antiguos cazadores, ¿no? Y los antiguos cazadores, bueno, los actuales cazadores, ¿no? Él también le va a llamar el saber venatorio, ¿no? Venatorio justamente está referido a los cazadores de venados, ¿no? Y que toma la forma narrativa de algo o eso, ¿no? O esa persona, algo ha pasado por aquí, ¿no? Y entonces nos encontramos ahí con cierto método investigativo que va desde esos indicios dejados por lo que ya no está, por lo que no está ahí, o por lo que no estamos que está, pero no tenemos modo sensible de captarlo, sino es a través de sus efectos, ¿no? Entonces esto, a su vez, bueno,
es algo lo que venimos trabajando desde hace muchos años con Oscar Celis, en otro momento, bueno, por lo menos nos acompañó en esa investigación Federico Manson, y hasta el momento de su fallecimiento, se entrama con lo que propone Peirce, Charles Sanders Peirce, uno de los padres de la semiótica, en relación a los 3 tipos de signo. Peirce amplía lo que sería la semiología saussuriana, propone un modo de pensar la semiótica que no solo se limita a la palabra, sino que incluye en esos 3 tipos de signos que él va a describir, el símbolo, ¿no?, que es propiamente lo relativo a la palabra, los íconos, que son esos modos de simbolizar algo a partir de la semejanza con eso que se está, la semejanza en la imagen, ¿no?, de eso que se está representando, y el índice que Peirce dice es el modo de representación que tiene la más íntima conexión, la más íntima intimidad con lo real. Es una marca, bueno, Lacan introduce el concepto de rasgo unario, ¿no?, que también se podría decir que se inscribe en relación al paradigma indiciario. ¿Por qué? Bueno, porque ahí lo que nos encontramos son algo que está perdido, algo mítico, algo que no vamos a poder encontrar a través de ningún análisis ni de ninguna radiografía, pero que lo podemos inferir, y ahí introducimos un modo de inferencia que ya no es ni la inducción ni la deducción, es lo que Peirce va a llamar la abducción, ¿no?, como un modo de inferencia que nos permite captar algo por los efectos que produce, ¿no?, por las marcas que deja. Sí, Luis, discúlpame. Sí, yo lo sintetizaría como un gran aporte para investigar lo singular, aquello que no termina de encajar con el caso, con la generalidad. En lo que a mí respecta, y también es una actitud, es una posición, ¿no?, más allá que un método, está la cuestión metodológica, pero es una posición frente a eso que es difícil de evaluar o de entrarle de una metodología ya establecida. Y en lo personal, debería decir una cuestión que ya hemos conversado con Gabriel más de una vez, en un caso en el que tuve que participar de una desaparición de 9 años atrás, donde no había ni cuerpo, ni escena, ni nada, utilicé algunos de estos elementos para hacer un informe sumamente conjetural, pero ajustado a lo que no había en la causa. Y eso se tradujo en una causa que era desaparición de persona a investigación de femicidio, junto con una cámara Gesell, y finalmente se logró la condena de un autor. O sea que estamos hablando de uno de los pocos casos judiciales sin cuerpo del delito, donde algo de estos elementos fue considerado. Si el resultado hubiese sido otro, vale lo mismo, porque es otra manera de hacer un aporte a la investigación. Sí, que bueno, son temas sobre los que venimos interesados y en conversación desde hace muchos años con Luis, y que se van renovando, ¿no? Porque se van renovando. Sí. Bueno, bien. Hemos tocado finalmente algo de lo que iba a ser nuestra agenda criminal de hoy, que también la vamos a retomar en la sala de cine con Luis Di Santo, ¿no? Sí, yo he preparado algo que supongo que va a ser el primer capítulo de varios. Es más, el tema musical con el que vamos a cerrar tenía que ver con eso, si no, no se va a entender mucho. Pero bueno, ya
Ya veremos cómo vamos a... Pero contanos un poco qué es lo que en próximos programas vas a traer. Bueno, una de las cosas que pensé y que voy preparando son aquellos films que tienen que ver con casos que realmente sucedieron. Bien. ¿Vamos al tema musical? Vamos al tema musical, unos segundos, aunque sea, antes de escuchar el himno nacional argentino, y nos despedimos hasta el próximo viernes, que tenemos un programón el próximo viernes aquí en la RZ en Pulsión de Radio.